este segundo bloque vamos a seguir profundizando sobre los ciclos circadianos. Ya sabemos qué significan, cómo nos afecta. Entonces, en esta oportunidad, la licenciada Yasmín Domínguez nos va a hablar sobre los ciclos circadianos, pero desde la alimentación consciente. Bueno, y haciendo un poco en contexto con esto de qué pasó en cuarentena o sirvió mucho para aprender o observar, fue el tema de los ritmos circadianos. Había mucha gente que aprovechó para descansar las 8 horas que tal vez no descansaba cuando tenía su vida diaria, pero el tema es ver cuándo hacía esas 8 horas, porque había mucha gente que por ahí ante, no sé, Netflix o celular o lo que sea, terminaba durmiendo a las 4 de la mañana y hacía de ahí las 8 horas. Y en realidad hay que tener un orden, porque el cuerpo es un relojito, le encantan los horarios, le encanta el orden al cuerpo. Y una forma de guiarnos con esos ritmos naturales del cuerpo son los ritmos circadianos, son estos ritmos que acompañan la Tierra, estos ritmos en 24 horas. Y una forma de guiarse es, por ejemplo, en el movimiento del sol. Si nosotros viviéramos en medio de la naturaleza, estaríamos como que a medida que va apagándose el sol, nosotros también iríamos disminuyendo nuestra energía, nos acostaríamos y dormiríamos, porque, a ver, el cuerpo tiene sus momentos, ¿no? Y en la noche es donde el cuerpo tiene como procesos de limpieza, ¿sí? Donde actúan hormonas, mecanismos que solamente funcionan cuando cerrás los ojos, ¿sí? Porque no tiene luz, entonces empieza a activarse una serie de mecanismos para cumplir con esa función que yo le digo siempre, la ordenanza a la noche, que es el que limpia. Y después de 4 a 7 de la mañana ya viene una etapa de eliminación, de depuración, que ahí es cuando está bueno levantarse temprano para tomar agua y ayudar ese ritmo, a esa etapa de limpieza o de depuración, porque empezamos a orinar. Siempre que nos levantamos orinamos concentrado, porque es un poco lo que fuimos limpiando. Entonces, tomar líquido en ayunas, pero hablamos de agua, y hay gente que le gusta hacer el agua con limón tibia, que también sirve, no para todos los días, pero sirve. También ayuda a eliminar, a hacer un desayuno que sea más bien limpio, diría yo. Por ejemplo, agua, fruta. En épocas de verano o más cálidos, el tema de los jugos verdes, que son súper nutritivos, vitalizantes, limpian, ayuda mucho a esta limpieza. En invierno, ya vamos a hablar un poco de qué podemos hacer en invierno. Pero bueno, después al mediodía tenemos donde el cuerpo está vital, está con toda la energía a flor de piel, y ahí es donde incorporamos el tema de las proteínas, por ejemplo. El tema de comer, en el caso de las personas que comen carne, algún tipo de proteína de origen animal, y en el caso de las personas que no consumen esto, las legumbres o una alimentación que sea más bien sustentosa, digamos. Y después ya vienen ritmos de empezar a disminuir, ¿no? Y esto que nosotros tenemos como hábito en Argentina, el tema de cenar tarde, no acompañaría estos ritmos. Lo ideal sería cenar tipo 8, 8 y media, para darle un tiempo al cuerpo de descansar y dormir a más tardar 11 de la noche, cosa que no ocurre en nuestra cultura. Porque todos estos momentos del día tienen como órganos que actúan con más intensidad de acuerdo al momento del día. Entonces, ¿qué cosas van a influir? El tema de las luces, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros a la noche son las 12 de la noche o 1 de la mañana y seguimos con luces muy fuertes, el cuerpo es como que altera este ritmo normal. Por eso también por ahí hay muchas profesiones que alteran o tienen más enfermedades que otras, por ejemplo el tema de los médicos, los policías, que tienen como alterados los ritmos, y son por ahí también los que sufren más enfermedades. Bien, entonces, una de las formas de empezar a acomodarme con el tema de los ritmos circadianos son las rutinas. Empezar a organizarme y empezar a poner horarios. Después eso se genera de forma natural. Al principio es incómodo. Uno de los recursos que se puede utilizar es el tema de las alarmas. Por lo menos a mí es algo que me funciona, el tema de las alarmas, para empezar a ver en qué momento voy a desayunar, en qué momento voy a almorzar, las comidas, la actividad física. La actividad física se recomienda antes del mediodía, o sea, media mañana, y no muy tarde, porque por ahí hay gente que tiene disponibilidad horaria a la noche, y a la noche te altera, o sea, te excita, entonces cuesta muchísimo conciliar el sueño. Entonces, ¿en qué momento del día pongo la actividad física? Y eso, bueno, tener una rutina organiza muchísimo el cuerpo y organiza muchísimo el tema del equilibrio y lograr salud. En épocas de invierno cambian muchísimo nuestros hábitos. Cuando nosotros hablamos de aumento o descenso de peso, hablamos de cambios de hábitos.
Y no es lo mismo nuestros hábitos durante el verano que en otras épocas del año. Por ejemplo, en épocas de invierno, lo que ocurre naturalmente es empezar a comer alimentos que generen calor, estos tipos de preparaciones que son como guisos, los locros, sopas, porque de esa manera incorporamos no solo calorías, sino calor. Y también tendemos a hacer menos actividad física porque el frío es como que me hace quedar más en casa, como que haga una especie de invernación. Entonces es muy normal también en invierno aumentar 3 kilos, lo saludable sería entre 1 o 3 kilos, por eso el peso nunca es estático, a lo largo del año hay una modificación porque en esta época del año, por estos cambios de hábito, suele suceder esto. Pero ¿qué pasa si le sumamos la cuarentena, donde estuve con mi hambre emocional, donde no pude resolver de forma saludable, que hablamos de esta capacidad de autocuidarme según lo que está sucediendo, y le sumo el invierno? Entonces llegó a la primavera como con un exceso de peso que no lo puedo manejar. Entonces, lo que hay que tener en cuenta para lograr equilibrio es disponer un tiempo para movimiento, actividad física. O sea, y la actividad física no necesariamente ir al gimnasio, tiene que ser una actividad que a vos te guste, que puedas mover el cuerpo, que esté en movimiento el cuerpo, no estancarlo, no oxidarlo, ¿sí? El tema de la alimentación, si bien tenemos que no es una etapa o una estación del año donde uno elija por ahí las ensaladas, hay gente que sí, ¿no? Pero naturalmente el cuerpo generalmente busca alimentos calientes, entonces recurrir a las sopas, pero no la sopa de sobrecitos, sino hacerme ese tiempo de hacerme una sopa en casa. Y ahora que tenemos esta información o acceso a las redes, hay un montón de recetas naturales con respecto a las sopas que no llevan caldo. Podemos hacer guisos, podemos hacer estofados con verduras, podemos poner ensaladas siempre y cuando tengamos algo calentito y dependiendo de la persona, porque como te digo, hay personas que no les afecta el tema de comer frío en invierno. Entonces recurrimos a lo que hablábamos anteriormente. Frutas de estación, verduras de estación, legumbres generan mucho calor, las proteínas de origen animal generan mucho calor, el tema del huevo, las carnes, ¿sí? Generan mucho calor, y los tipos de preparación que yo hago, o sea, esto de generar preparaciones que estén en contacto con el calor, esto que lleven mucho tiempo de hornalla o el horneado, también es una forma de transmitir al cuerpo este calorcito. ¿Qué más? Los aceites o grasas saludables, que hablábamos de los aceites extra virgen de oliva, que es muy recomendable para crudo. Si yo voy a usar en caliente, una oliva pero virgen, no extra virgen, ¿no? Porque voy a romper las propiedades al momento de calentarlo. El tema del consumo de agua, si bien cuesta mucho, un recurso que se puede utilizar al momento de decir, bueno, a mí me cuesta mucho el agua en invierno. Actividad física. Cuando vos haces actividad física, algún tipo de movimiento te da sed. Entonces es un momento ideal para incorporar agua. Otro momento es cuando me levanto. Entonces ya tal vez no tome los 2 litros que tomo cuando hace más calorcito, pero ya que tome 1 litro, 1,5 litros, ya acompaña al ritmo natural del cuerpo. Bueno, y con respecto al tema de otro grupo que se recomienda mucho es el tema de vamos por el nutriente, por el calcio. ¿Qué hacemos con el calcio? El calcio generalmente, y más en una cultura argentina, la asociamos directamente a los lácteos. ¿Qué está pasando actualmente con los lácteos? ¿La leche es buena? ¿Es mala? La leche actual, en la forma en la que está producida, no es buena. ¿Por qué no es buena? Por cómo está la vaca al momento de producir. O sea, están en lugares se les llama granjas industriales, donde están hacinadas, donde no pueden moverse. Al no poder moverse, se lastiman, entonces les ponen antibióticos para que no se infecte el tema de sus propias heridas. Tiene una alimentación que también es ultraprocesada, entonces esa vaca no pasta. Entonces un envase, la vaca, que termina teniendo un montón de sustancias químicas en un estado de estrés constante, que ese producto que me va a dar la leche, o sea, ese producto que va a ser la leche, termina siendo nocivo para la persona que lo consume. Por eso hay tantos problemas con el tema de la intolerancia a la lactosa, gente que también tiene que ver con una cuestión de la enzima cuando dejamos de consumir, pero como producto, de la forma en la que se produce actualmente, no sería la más saludable. ¿Se puede tomar leche para la gente que toma? Se podría tomar leche siempre y cuando la vaca, se le llaman las vacas felices, tengan su momento de pastar, sea tratada adecuadamente, tenga un trato más amoroso, en cierta manera, y no tanto como producto.
Entonces, ¿qué puedo hacer en estos momentos? ¿Tomo o no tomo lácteo? Y yo diría que vayan averiguando quiénes producen esas vacas. Por ahí en Santiago puede ser un poco difícil, pero el tema de empezar a cuestionar o demandar, nosotros como consumidores responsables somos los que generamos la demanda o la oferta. O sea, entonces a medida que nosotros vayamos demandando un tipo de producto diferente, la oferta tiene que ser diferente. Y con respecto a las personas que optan por no consumir lácteos, ¿dónde encuentro el calcio? ¿Cómo hago para consumir ese calcio? En modos alimentarios vegetarianos o veganos se habla mucho de la biodisponibilidad del nutriente, es decir, aprender a combinar los alimentos para que no interfieran en la absorción, ¿sí? Y aprender a elegir alimentos que si yo estoy buscando el calcio, ver que ese mismo alimento no tenga muchos antinutrientes que no permitan que se absorba. Entonces puede ser que yo busque por internet alimentos fuentes de calcio, pero resulta que ese alimento a su vez tiene sustancias que inhiben ese calcio y no lo puedo absorber. Lo que se hace mucho en estos modos es aprender cuáles debo elegir. Alimentos que tengan calcio pero pocos antinutrientes, ¿sí? Y en ese caso tenemos todo lo que son la rúcula, repollitos de Bruselas, hojas verdes, bueno, que hay que ver cuáles son los que tienen menos oxalatos. Se habla de la vitamina D, esto de tomar sol, ¿sí? Para activarla, entonces tener 15 minutos de un solcito, acá en Santiago que tenemos a la siesta un sol divino, exponernos para activar y también tener algún tipo de actividad que genere impacto o fuerza, porque eso también repercute en lo que es el tema de los huesos. No tanto bici, que no tiene impacto, o natación, sino algo que tenga impacto. Por eso también interviene en lo que es el metabolismo del calcio en los huesos. Y lo que son las semillas de sésamo también son fuente de calcio y las amapolas.